Sean bienvenidos a la parte 3 de Aprendiendo ASP.NET MVC 5 de Programam.do. En este capítulo conoceremos a fondo la parte de las vistas. Para conocer la parte de las vistas debemos tener en cuenta que debemos manejar tanto como código en JavaScript, pero también nos podremos manejar con código en C#. Así como ya sabemos que tendremos que manejar estilos con CSS y etiquetas de HTML, en este caso HTML5. Debemos tener en cuenta lo que utilizamos en MVC de manera general para crear las vistas, que es el motor de vistas Razor, que fue implementado en MVC a partir del estándar MVC 3. Razor es un motor de vistas muy potente que permite generar contenido dinámico según sean las vistas y los datos que tengamos dentro de nuestra base de datos o que proporcionemos a través de nuestros controladores. Ahora debemos hacer uso de Razor para que nos facilite el trabajo y nos permita enviar contenido que no sea estático, sino que podamos renovar el contenido a medida que consigamos más datos. Entonces, comencemos. Creamos un nuevo proyecto. Creamos una aplicación ASP.NET. A esta le llamaremos clase 3. Vistas. En el tipo de proyecto seleccionaremos vacío y añadiremos referencias para MVC. Hasta ahora hemos aprendido a hacer uso del controlador. Debemos tener en cuenta de que el controlador se encarga de manejar las otras dos partes del paradigma MVC. En sí es el controlador que maneja las vistas y también maneja los modelos. En este caso trabajaremos con las vistas. Siempre y cuando nosotros hagamos un correcto uso del controlador, podremos devolver las vistas con el contenido deseado, ya sea para que el usuario reciba la información que necesita o que pueda ser captada la información que se necesita que el usuario proporcione. Entonces, dentro de nuestro proyecto que ya tenemos creado, vemos que no tenemos ni un controlador ni una carpeta dentro de las vistas. En este caso trabajaremos primero con las vistas. Entonces hacemos clic derecho sobre la carpeta vistas y vemos que tenemos la opción de crear una nueva vista. Entonces hacemos clic en View para crear una vista. En este caso trabajaremos primeramente con vistas vacías y sin modelo. Luego explicaremos por qué lo hicimos. En este caso le pondremos a la vista ejemplo. Entonces nombramos nuestra vista y la creamos. Entonces vemos aquí que en el archivo de la vista simplemente tenemos un título H2. Esta parte que ven aquí arriba es código de Razor. Debemos aprender a manejarnos con la sintaxis de Razor. Para trabajar con Razor siempre debemos utilizar la especificación de la arroba, dado que el contenido de una vista se divide entre código de C# y código HTML. Si queremos realizar trabajos con HTML, lo hacemos encima del texto normalmente. Simplemente podemos añadir las etiquetas, por ejemplo añadimos un A, sus atributos,
entre otros. Pero si queremos hacer uso de Razor, presionamos arroba y vemos que tenemos acceso a código. Aquí vemos diferentes clases, todo. Debemos siempre tener en cuenta que tenemos unos grandes componentes que son extensiones que se utilizaron para ayudar a programar y facilitar el código en MVC, que son los helpers. Los web helpers se componen de ayudadores para hacer tanto trabajos en HTML, para JavaScript, entre otros, para trabajar URLs, Ajax, tienen de todo. Ahora debemos saber una cosa. Dentro de la vista podemos incluir código en C#, pero nunca debemos introducir dentro de una vista lógica de negocios. Debemos utilizar todo el código que tenga la vista para generar contenido. Ese es su único propósito. Y si no nos adecuamos a esto, podemos causar grandes conflictos con nuestras aplicaciones. Debemos tener en cuenta que el código que existe dentro de la vista solo existe a la hora de enviar la vista al usuario, pero el usuario no recibirá ninguna parte de código, sino que todo lo que recibirá será en contenido HTML, y la parte que no sea convertida a HTML de nuestro código no será vista por el usuario, por lo que solo debemos utilizar nuestro código en C# para generar contenido. Esto es muy importante. Entonces, yo haré ahora uso de uno de los denominados helpers, cuyo nombre es HTML, es el que más utilizaremos. Entonces, haré uso de un método llamado ActionLink. Si vemos lo que dice que retorna un elemento ancla, es decir, un elemento de etiqueta A, para el texto especificado y la acción especificada. Entonces, especificamos el texto, decimos ir a página de prueba. Ese será el contenido textual que tendrá nuestro link, es decir, nuestro elemento A, y digamos que va a la página prueba. Ahora debemos tener en cuenta de que las vistas no son accesibles por sí solas como archivos. Para nosotros obtener el contenido de una vista, debemos hacerlo a través de un controlador, como lo hemos hecho en ejemplos anteriores, es decir, en los otros capítulos. Por lo que ahora procederemos a crear un controlador. Lo creamos vacío y le nombraremos vistas controller. Controlador de vistas. Inmediatamente vemos que creamos el controlador, se ha creado una carpeta para el controlador vistas. En este caso tomaré nuestra vista de ejemplo y la añadiré a vistas para que veamos qué sucede si intentamos llamar a ejemplo sin haber definido una función get para llamar a ejemplo. Normalmente, si hemos trabajado HTML, podríamos obtener el contenido simplemente llamando el nombre del archivo y lo veríamos en pantalla del navegador. Pero en el caso de MVC, todo debe ser manejado a través del controlador, por lo que si intentamos acceder al archivo, obtendremos un error. Ahora haremos una pequeña demostración para hacer prueba de esto. Esperamos a que cargue el servidor local. Siempre y cuando estemos trabajando con Visual Studio 2015 podremos ver un icono que es el servidor IIS, que nos permite publicar aplicaciones de ASP.NET 5. Entonces, veamos. Tenemos el controlador vistas y llamaremos a ejemplo. Está en la carpeta de vistas. Vistas, ejemplo. Intentemos acceder a él por el nombre del archivo.
CSS_HTML. No pudimos obtener la vista que deseábamos. Esto porque no hemos definido una acción que nos permita obtener esta vista. Entonces, lo que haré en este caso será crear un action result, es decir, una acción para poder llamar a la vista ejemplo. Entonces, le nombramos del mismo nombre, que es la convención, y decimos que va a retornar vista. Cuando hacemos llamada al método vista, este busca una vista que tenga el mismo nombre que la función y la envía de vuelta. En este caso estamos haciendo uso de un action result. Debemos saber que action result es una clase padre para todas las acciones que se realizan dentro de la web, que existen diferentes tipos de acciones. En el caso de una vista no es de tipo action result, sino de view result. Pero todas las clases, tanto view result como veremos más luego JSON result, Ajax result, JavaScript result, heredan a action result, por lo que podemos utilizar el polimorfismo para devolver una vista y será completamente equivalente. Una nota: no siempre los archivos de Razor serán en C#. Existen los archivos CS_HTML y los archivos Visual Basic ML, VBHTML, correspondiente a su propio lenguaje. Aunque para MVC 5 existía ya el Visual Basic, para los posteriores estándares ya fue removido el soporte, solo queda para C#. Entonces vemos en este caso que tenemos una vista de ejemplo, en la cual obtuvimos el contenido. Disculpen, siempre me pasa esto. Entonces vemos aquí que obtuvimos el contenido. Tenemos un H2 y vemos aquí, si inspeccionamos elemento, esto es integrado de Chrome. Si tienen Mozilla tendrían una opción similar, y no sé decirle para otros navegadores. Aquí tenemos un elemento A, cuya referencia es vistas/prueba. Si vemos en nuestra página de la vista, aquí tenemos un @html.actionLink. Como vemos aquí, no tenemos código de C#, sino que se utilizó este código, este método, para generar código HTML. Esa es la gran potencialidad de Razor, y es que podemos utilizarlo para lo que nosotros deseemos, siempre y cuando nosotros hagamos uso de él correctamente. Debemos saber que podemos modificar una vista sin detener la depuración, por lo que ahora haré un ejemplo utilizando un ciclo para escribir mensajes. Hacemos un ciclo for, lo utilizaremos para escribir hola mundo 10 veces. Ahora debemos tener en cuenta lo siguiente, y es cómo combinamos el código de C# con el código HTML. Si por ejemplo tenemos un código como un ciclo o algo, debemos abrir llaves para indicar que se ejecutará. Dentro tenemos código en C#, pero si deseamos podemos agregar una etiqueta HTML, dígase un H3, y lo que hará el ciclo será generar tantos H3 como las ejecuciones que tenga del ciclo. Lo que hace es que retorna la cadena por cada vez que se ejecuta el ciclo, así respectivo para ifs
y cosas por el estilo. Entonces pondré aquí un mensaje que diga hola y veremos cómo resulta dentro de nuestra vista. Modificamos, guardamos y en la página refrescamos. Aquí vemos que fueron generadas nuestras 10 etiquetas H3. Ahora, para seguir probando la lógica, aquí introduciré una etiqueta if. Si bien debemos saber, cuando estamos trabajando dentro de un bloque de código que ya ha sido encerrado, o una arroba en un principio, no necesitamos volver a especificar la arroba mientras estamos dentro. Entonces dentro incluiré una etiqueta if que si el número es par, me devolverá un título H4 que dirá en 1. Y seguimos probando. Aquí vemos cómo seguimos trabajando correctamente utilizando el C# para generar contenido HTML. Ahora también debemos saber que si deseamos de alguna manera incluir contenido plano y literal HTML dentro de código, es decir, bloques de código u otros, tenemos que utilizar otra especificación de Razor que se define por arroba y 2 puntos. Cuando hacemos esto, si decimos que todo lo que pongamos a partir de en la línea será convertido a HTML plano. Pongo por ejemplo hola, será texto plano en HTML. Si inspeccionamos elemento, vemos que tenemos el texto hola que está simplemente colocado dentro del HTML, pero que no está incluido en ninguna etiqueta, sino que solo son literales. Esos son usos básicos que hacemos de Razor. Ahora, cuando estamos trabajando con Razor, vemos normalmente que no tenemos ni una etiqueta HTML, ni una etiqueta doctype, ni una etiqueta head. Esto es no porque no las tenga, sino porque cuando estamos trabajando normalmente en sitios web, tenemos contenido que es similar a todas las vistas. Y es realmente cuesta arriba el tener que repetir todo ese contenido HTML en cada vista que hagamos. Ahora, lo que hace el motor de vistas Razor es que utiliza una página layout. Layout viene siendo la base que se coloca, anteriormente conocida como master page, que contiene todo lo que es común a todas las páginas, y dentro del layout definimos una zona para nosotros presentar las demás vistas. En este caso, para conocer la página layout, tenemos que ir a la carpeta vistas y a la carpeta shared, que significa compartido, y veremos una vista que se queda por determinada que se llama layout. Dentro del layout vemos que sí están definidas las etiquetas doctype HTML para HTML5, la etiqueta HTML, la etiqueta head, body. Dentro del body vemos que está definida una barra de navegación y entre otros. Tenemos un div que contiene el cuerpo. Aquí vemos
una llamada a un método que se llama renderBody. Si bien vemos, este método es propio del motor de renderizado de Razor. Lo que hace este método es que toma todo el contenido de la vista que tenemos y lo coloca ahí dentro, en donde lo llamemos. Si por ejemplo tenemos esta vista, lo que hace renderBody cuando se llama a la función ejemplo es que va al layout. Se toma todo el contenido y en la llamada a renderBody él obtiene la vista e introduce todo el contenido de la vista en ese espacio. Si bien ahora lo intentaremos para ver un cambio en el layout, si yo decidiera colocaré un pequeño div negro. En la parte inferior. Y crearemos otra vista. Ya hemos creado la vista ejemplo. Ahora crearemos una vista prueba para hacer uso del helper que ya hemos creado para que veamos que son completamente funcionales. Entonces creamos una vista llamada prueba. En esta vista vamos a colocar un action link que nos devuelva a ejemplo. Colocamos el texto y colocamos el nombre de la acción, ejemplo. Ahora debemos saber y siempre tener en cuenta que no solo debemos crear la vista, sino que también debemos crear su respectiva acción para llamarla. Action result, prueba. Y retornamos una vista. Entonces ahora, ya que hemos incluido un div de color negro dentro del layout, este debería ser común a todas las vistas. Vamos al controlador vistas y vamos a ejemplo. Aquí vemos que tenemos la página ejemplo. Aquí vemos nuestro div. Ahora iremos a la página de prueba. Aquí también tenemos nuestro div. Ya de esta manera sabemos... Oh, disculpen, no había visto esa diéresis. Ya de esta manera sabemos que podemos utilizar los layouts para colocar contenido que sea compartido a todas las vistas. Ahora, si bien vemos en la carpeta de views hay un archivo de vistas que no está incluido en ninguna carpeta. Este se le llama ViewStart. El ViewStart es llamado automáticamente por el motor de Razor para seleccionar cuál será el layout que se va a utilizar por predeterminado. Esto es porque en cada vista individualmente no tenemos que acogernos a utilizar el archivo layout. Podemos tener tantos layouts como nosotros queramos. En este caso yo crearé un layout que se llamará mi Chopo Layout. Entonces le digo que no utilizaré una página de layout porque esta va a ser mi página de layout. Y vemos que me la crea con todas mis etiquetas. Entonces arriba le pondré un título que diga H1, este es mi layout. Y yo decidiré aquí dentro dónde se va a colocar el contenido.
de la vista en cuestión. Llamamos al método renderBody. Entonces, en el caso de cualquier vista individual, si no especificamos el layout a utilizar, va a tomar el layout que está dentro del view start. En este caso está especificado el layout.cshtml, pero podemos cambiarlo en cada vista individualmente. En este caso especificaré virgolilla, significa directorio raíz, luego especifico views, share, mi chopo, layout.cshtml. Entonces veremos que la vista ejemplo deberá cargarse con mi chopo layout. Ahora vemos que no tenemos el contenido de la barra de navegación, ni tenemos nuestro div. Ahora iremos a página de prueba y vemos que en esta sí existen. Esto se debe a que tienen dos layouts diferentes. Entonces, cuando estemos trabajando páginas grandes cuyas áreas sean diferentes, por ejemplo, si tenemos que trabajar el dashboard de los administradores, la página que verán los clientes, los usuarios del sistema, la parte administrativa, que se manejen en cada área con similitudes, pero que cada área tenga particularidades diferentes a otras, es conveniente tener el uso de los layouts, ya que podemos definir todo lo que es común a un área, independientemente de ello. Entonces, habiendo visto los layouts, que por cierto, si desean, pueden poner su chopo layout como predeterminado. Debemos también aprender a utilizar otra de las herramientas que nos tiene Visual Studio, y esto es el manejador de paquetes NuGet. Esa es una herramienta que se utiliza para obtener de manera muy cómoda paquetes que pueden contener datos en DLLs, frameworks para CSS, entre otros. En este caso yo lo utilizaré por medio de la consola. Es el medio con el que estoy más acostumbrado a trabajar. Lo utilizaré para llamar al proyecto al paquete Bootstrap. Entonces utilizamos un comando llamado install package. En este caso instalaré el paquete Bootstrap. Bootstrap es un framework que fue desarrollado por las personas de Twitter, el cual ellos habían utilizado, pero que decidieron liberarlo y hacerlo de licencia abierta para todos, licencia MIT, para que pudiéramos mejorar nuestros proyectos y pudiéramos hacerlo de una manera rápida. Bootstrap es como arranque. Es un framework que te permite trabajar rápidamente todo lo que tiene que ver con diseño en tu aplicación. Si bien vemos, dice que se añadieron los paquetes de Bootstrap. Anteriormente estaban incluidos en el proyecto, ya que las plantillas de MVC 5 lo traen por incluido. Entonces vemos aquí en la carpeta Content que tenemos archivos CSS, tanto los normales como los minimizados, y los diferentes mapas respectivos. Y tenemos un archivo que se llama site. Este archivo que se llama site lo utilizamos para nosotros especificar cuáles serán las particularidades que tiene nuestro sitio que sean diferentes de la que tenemos incluida dentro del Bootstrap por predeterminado. Entonces podemos definir todas nuestras clases y todo lo que queramos dentro de esto. No tiene que ser necesariamente en este archivo, pero ya este archivo está
cargado por predeterminado, así que podemos hacer uso de él sin problema alguno. Entonces, aquí dentro del AppStart podemos incluir una clase que se llama BundleConfig. Esto lo haremos para crear algo llamado bundles. Un bundles puede ser un paquete o de scripts o de archivos CSS que queramos añadir a nuestra aplicación. En este caso creamos una clase pública. Incluiremos los respectivos usings. Parece que no tengo los DLLs requeridos en este proyecto, por lo que crearemos un nuevo proyecto. En este caso lo crearemos de MVC directamente. Cuando creemos un proyecto de MVC, la carpeta AppStart contendrá mucha más información que ya la que contiene solo sobre la ruta. En este caso tendremos configuraciones para los bundles. Podemos realizar las tareas especificadas, así como tendremos scripts por predeterminado y contenido CSS por predeterminado. Es bueno saber que el Bootstrap que tiene incluido no está completamente actualizado, ya que las plantillas fueron definidas en un momento y claramente el paquete ha ido evolucionando. Entonces vemos en nuestro nuevo proyecto que tenemos más clases. Tenemos la actual RouteConfig que ya conocemos. Aquí tenemos la clase BundleConfig. Aquí tenemos los DLL que no tenía para utilizar los usings. System.web y System.web.optimization. Entonces vemos en la clase BundleConfig que contenemos un solo método que se llama RegisterBundles. Si bien vamos al archivo global.asats, que está colocado siempre afuera en el proyecto, vemos que el trabajo de él es simplemente ejecutar todos los métodos de registro de las clases que están en el AppStart. En el caso de que tengamos el BundleConfig, tendremos el método RegisterBundles y tenemos los bundles que incluyamos dentro del método. En este caso, lo que hacemos es que incluimos los bundles según sean nuestras necesidades en los proyectos. Por ejemplo, descargaré el paquete Bootstrap nuevamente. Deben saber que tienen que descargarlo por cada proyecto que hagan. Es decir, si un proyecto no lo requiere, no lo tienen por qué incluir. Simplemente lo incluyen en los proyectos que lo necesiten. Entonces, volvemos, install package, Bootstrap. Haremos uso de Bootstrap porque es el que utiliza Visual Studio por predeterminado para crear nuestras plantillas. Vemos dentro de la carpeta Content que ahora tenemos nuevos archivos de Bootstrap. Y lo que haremos será lo siguiente. Crearemos un bundle desde cero. Simplemente tomamos el bundle collection, le damos añadir. New style bundle. Un style bundle contendrá archivos que sean de hojas de estilo, porque serán incluidos dentro de la página como archivos, como elementos link. Si utilizamos un script bundle, serán agregados como referencias script.
elementos script. Entonces, para agregar un bundle debemos especificar directorio raíz, la carpeta en donde se encuentra el archivo será especificada luego de que especifiquemos una dirección virtual. Primero va la dirección virtual. Entonces dígase que quiero tener una carpeta cuando sea subida al servidor que se llame flat. Colocamos un slash y colocamos el directorio si lo queremos, o podemos dejarlo simplemente la carpeta flat. Ahora, al start bundle, le invocamos el método include. Dentro del método include vamos a especificar los directorios reales virtuales de los archivos que tengamos. En este caso, como ya tenemos incluido Bootstrap, yo añadiré al proyecto un nuevo archivo de estilo que utilizaremos para ver cómo podemos darle estilo a nuestra aplicación y en principal a nuestras vistas, claramente. Entonces, incluiré el archivo flatly.css. Flatly es un tema de Bootstrap. Entonces aquí tenemos flatly.css. Entonces ya definimos un paquete de estilos flat. Entonces ahora vamos a darle uso. Lo que haré será simplemente crear un nuevo layout. A este layout le nombraré layout no show. No será creado con una página de layout porque yo estoy definiendo la misma, ya que no es una página de contenido sino una página de layout. Entonces aquí veremos cómo hacemos uso de lo que ya aprendimos. Si bien sabemos que tenemos un script bundle o un style bundle, debemos, para utilizarlo, hacer uso de métodos que están dentro del motor de vistas Razor. Y también debemos tener cuenta en dónde dejamos el contenido. Si bien sabemos que las referencias a los archivos CSS deben ser incluidas en el head, llamamos el método en el head. Entonces yo llamaré a styles. Utilizo el método render. Entonces el parámetro que necesita son las diferentes rutas que utilizaremos o paths. Entonces en este caso voy a especificar la ruta virtual, es decir, la que creamos nosotros, que es flat. Quiero que me renderice los archivos que yo tengo en flat. En el caso de Bootstrap trabaja tanto como CSS como con JavaScript. Así que para tener algunas funciones debemos tener incluido los archivos JS, Bootstrap.js y Response.js. Entonces, como están incluidos en un bundle, solo tengo que agregar el bundle. Si lo dejo dentro del layout, todas las vistas que hagan uso de este tendrán todos los archivos CSS incluidos y los archivos script. Entonces, en este caso, como es un script bundle, vemos la diferencia, que estos son de estilo, estos son de scripts. Lo llamamos en la parte inferior del código, que es lo más conveniente para renderizar scripts dentro de una página. En este caso, llamaremos a bundles bootstrap. Perfecto. Y colocaremos contenido dentro de nuestra página para ver el resultado.
En este caso yo colocaré, veamos, un botón. Podemos aprender a utilizar todo el framework de CSS Bootstrap dentro de la página Get Bootstrap, que es de los mismos creadores, o dentro de W3 Schools. Enseñan muy bien y permiten tener ejemplos en los cuales aprendamos a utilizar todos los componentes que incluye el paquete Bootstrap. Yo solo sé unos pocos y trataré de enseñarlos en este ejemplo. Danger. Esta clase de CSS nos permite crear un botón rojo. Si lo cambiamos, según sea la clase contextual, cambiará el color. Por ejemplo, Success es para verde, Info es para azul o para morado, Primary es para azul, Default es para blanco y Warning es para amarillo. Entonces, en este caso, vimos que íbamos a crear un botón rojo. Entonces, veremos aquí cómo yo utilizaré un helper para crear un URL. En lugar de incluir el URL manualmente, por escrito, yo voy a hacer uso de un helper que se llama URL. Entonces, en URL le llamo al método action y este recibe dos parámetros. Uno es el nombre de la acción que deseo llamar, la cual será index. El siguiente parámetro es el controlador. Entonces será index del controlador home. En el caso de que creemos un nuevo proyecto MVC que no sea vacío, contendrá vistas diferentes para crear cuentas de usuario, manejar cuentas de usuario y tendrá plantillas predeterminadas para home. Entonces, creamos un botón para home y haré lo mismo para crear un botón para contacto. Y uno para acerca de nosotros, about. Entonces, en cada uno de los links no tengo texto incluido. Si bien no utilicé action link, es para que nosotros veamos otro de los usos que podemos hacer de Bootstrap. Por ejemplo, Bootstrap incluye dentro del proyecto diferentes fuentes para que nosotros hagamos uso de los dichos glyph icons, que son un paquete de iconos que incluye Bootstrap para dar información intuitiva. En este caso, tenemos que agregar la clase glyph icon y podemos ver todos los glyph icons que existen. Yo utilizaré para home, glyph icon home. Este incluirá dentro del texto una pequeña casita. En el caso de contacto, utilizaré home. Y en el caso de acerca de nosotros, pondré uno llamado tags. Entonces ya tenemos definido nuestro layout, pero falta algo muy importante. ¿Dónde vamos a renderizar el contenido de la vista? Para esto necesitamos uso del método renderBody. Y perfecto, ya tenemos definido nuestro layout. Es conveniente siempre hacer uso del bundle de jQuery, que viene incluido por defecto, ya que a veces existen diferentes métodos que requieren de este y podrían no funcionarlos, por lo que por precaución es siempre bueno incluirlo. Es un paquete de scripts. Ahora, si solo sabemos eso del layout, estaría bien. Disculpen, ¿qué pasa aquí? No especifiqué el método render.
Si solo supiéramos eso estaría bien, pero existen más usos de Razor, por lo que conoceremos una palabra reservada en Razor llamada section. Primero conoceremos un método llamado renderSection. Esto se utiliza para especificar sitios en donde queramos colocar contenido dentro de la página, pero que este contenido se encuentra dentro de la vista. Entonces, si lo especificamos dentro de una sección, podemos incluir el contenido en una parte que no sea directamente en la vista, sino que sea en otro lado, diferente de donde se va a renderizar. Entonces, para renderizar una sección, especificamos cómo se va a llamar la sección. En este caso le pondré nombre de encabezado. Y utilizamos el segundo parámetro para especificar si es necesaria definir la sección en la vista o si no es necesario. Pondremos que no es completamente requerido. Entonces, ya que tenemos en este proyecto creado el controlador Home, crearemos una vista de prueba dentro del controlador Home. Primero definimos la acción que lo va a llamar. Action Result. Prueba. Retorna vista. Entonces aquí vamos a definir View. Esta se llamará prueba. Entonces, desde las opciones le damos clic a usar una página de layout. Y lo que dice abajo es que si tenemos una vista especificada en un archivo ViewStart, lo dejemos vacío, pero en este caso no queremos hacer uso del layout que está definido en el ViewStart. Queremos hacer uso de layout no chopo. Entonces aquí creamos nuestra prueba. Y veremos cómo resulta. Dentro del contenido de la prueba yo incluiré un poco de estilos de Bootstrap, es decir, etiquetas HTML estilizadas al modo Bootstrap. En este caso pondré un botón large, que sea de información, y utilizaré uno de mis favoritos, el modal de Bootstrap, que es un pequeño cuadro de diálogo en el cual podemos colocar información. Si bien pueden aprender el contenido, también pueden buscar un ejemplo dentro de W3 Schools. Data Toggle modal. Y no se preocupen grandemente, estos son simplemente pequeñas notas, pero todo se trata de HTML. Si ustedes conocen HTML u utilizan otros frameworks como Pure y Wiki, pueden hacer uso de ellos a su propia conveniencia. Entonces, yo utilizo Bootstrap porque es mi preferido. Luego veremos cómo esto resulta. Es importante saber que tenemos la ventaja de poder trabajar con HTML5, por lo que si tenemos la oportunidad
de trabajar con HTML5 debemos hacerlo y no hacer uso de los antiguos esquemas, ya que HTML5 tiene grandes ventajas como el envío de datos a JavaScript directo desde etiquetas HTML, que son las etiquetas data, y cosas por el estilo. Entonces, compilemos nuestra prueba para concluir con la lección de hoy acerca de las vistas. Más adelante haremos uso de diferentes helpers para realizar las acciones que nosotros deseamos. Más adelante trabajaremos con el modelo y veremos que es muy necesaria el uso de los helpers, y más que todo es una gran ayuda. Por eso mismo tienen el título de helpers y nos permiten realizar acciones que podrían resultar complicadas de una manera más simple. ¿Qué ha pasado aquí? Oh, disculpen, no especifiqué la dirección correctamente. Entonces aquí incluimos que está dentro de la carpeta content flatly css. Pueden conseguir temas de Bootstrap dentro de la página bootswatch.com. Se escribe Bootswatch. Los temas incluidos dentro de Bootswatch son todos gratis, pero son temas de muy buena calidad y pueden darles un gran uso cuando estén desarrollando un proyecto, ya que pueden aplicar temas y estilos sin tener que desarrollarlos previamente. Entonces aquí estamos dentro del index. En este caso iremos a la acción prueba. Y aquí vemos que tenemos nuestro layout Notebook, en el cual yo incluí diferentes botones de Bootstrap y incluimos un modal. Aquí tenemos el pequeño modal y los botones que nos redireccionan. Y hasta aquí ha llegado el capítulo, espero que sea de gran uso y esto ha sido todo por hoy.